dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esto ha sido desarrollado en la legislación específica de partidos políticos, como veremos cuando analicemos, además, vinculado al derecho de asociación. Hay una ley de asociaciones y una ley específica de partidos políticos que regulan, desarrollan estos requisitos constitucionales, particularmente el de que la estructura interna y el funcionamiento tengan que ser democráticos. Hoy, como es notoriamente conocido, existe un debate social y político sobre la exigencia o la conveniencia de la celebración de primarias, bien sean primarias internas o bien sean primarias abiertas, para la elección tanto de los cargos directivos de los partidos políticos como en su caso de los candidatos que estos presentan a las elecciones. De momento, con independencia de este debate, hay que decir que el mandato constitucional se cumple en la medida en que los partidos políticos tengan órganos en los cuales puedan participar, bien sea directamente o bien sea a través de compromisarios, dado que los grandes partidos políticos tienen centenares de miles de afiliados, en los cuales puedan participar todos los militantes, todos los afiliados en la elección de los propios cargos directivos, pero puede ser a través de asambleas o a través de la elección de compromisarios que sean los que participen en órganos de tipo asamblearios, sin perjuicio de que, por supuesto, este debate, pues a mí me parece de mayor interés, y hoy en día el nivel de exigencia en cuanto a calidad democrática de los partidos ha crecido, también porque se han puesto de relieve pues muchas prácticas de funcionamiento que pervierten la idea de que aquí nos dice la Constitución de ese funcionamiento y estructura interna democrático, aunque en principio los órganos estén diseñados como tales. A veces en el funcionamiento práctico pues esto no se viene a cumplir o a materializar, por lo menos en un grado suficientemente significativo, y de ahí ese debate actual sobre la cuestión. Y el artículo 7, que nos habla de los sindicatos, los sindicatos y las asociaciones empresariales. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Termina exactamente igual que en el caso de los partidos políticos, con esta exigencia, y en el resto del artículo pues lo que se hace es el reconocimiento de estas entidades, tanto sindicatos como asociaciones empresariales, que son esenciales en las relaciones económico-sociales, incluso en la regulación del marco laboral. Más adelante, cuando estudiemos la libertad sindical, pues nos volveremos a referir a estas entidades, dado que la Constitución, como he dicho, pues reconoce luego la libertad sindical y luego más tarde la libertad de empresa, y también en otro precepto la negociación colectiva, ¿no? Todos estos artículos deben interpretarse de una manera conjunta para poner de relieve cómo la Constitución pues establece una regulación, si queremos, participativa y tendente a la negociación entre unas y otras entidades para la regulación de las relaciones laborales. Bien, y luego tendremos un artículo 8 dedicado a las Fuerzas Armadas, que es importante. Algunos pueden apuntar que no todas las constituciones tienen esta regulación, pero en este caso era importante también, bueno, teniendo en cuenta el pasado inmediato, y sin olvidar que el régimen anterior, es decir, el régimen de Franco, había tenido su origen en un golpe de Estado militar frente al gobierno legítimo de la República, y era importante la implicación de las Fuerzas Armadas en el nuevo orden constitucional, y esto es lo que probablemente quiere destacar el artículo 8, ¿no? Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esto es muy importante. No solo se habla de la integridad territorial, de la soberanía, de la independencia de España, sino de que las Fuerzas Armadas van encaminadas a la defensa del orden constitucional. Tienen como función esencial la defensa del orden constitucional.
no pueden, por lo tanto, actuar en contra de ese orden constitucional. Por lo demás, para evitar cualquier duda o cualquier riesgo de una actuación de las Fuerzas Armadas contraria a la propia Constitución, luego ya veremos cuando estudiemos el gobierno, que el artículo 97 encomienda al gobierno la dirección de toda la administración, no solo civil, sino también militar, y la defensa del Estado. Por lo tanto, como es obvio, las Fuerzas Armadas quedan sometidas en su actuación al gobierno legítimo en cada momento. Bien, y por último, para cerrar el título preliminar, tenemos un artículo trascendental, al cual luego nos referiremos por su importancia y lo analizaremos más detalladamente en otro tema. Es el artículo 9. Podríamos decir, para definirlo en términos generales, que engloba los principios que derivan del concepto de Estado de Derecho, concepto al que luego nos vamos a referir. Tiene 3 apartados. En primer lugar, nos habla del sometimiento a la Constitución de ciudadanos y de titulares de los poderes públicos. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución es así una norma suprema, porque luego nos habla del resto del ordenamiento jurídico. Quiere decir que la Constitución es ordenamiento jurídico, pero la Constitución, además por su propio carácter, prevalece sobre las demás normas, y todos los poderes públicos y todos los ciudadanos tienen que estar sometidos a lo que diga la Constitución. El apartado segundo es importante, se relaciona, ya lo dijimos en su momento, con el artículo 3.2 de la Constitución italiana, porque nos establece un nuevo concepto de igualdad, pero también de libertad. Es decir, los derechos, pero también la idea de igualdad, vinculado a la idea que luego comentaremos del Estado, o desarrollaremos del Estado social y democrático de derecho, implica no una libertad y una igualdad formales, sino una libertad y una igualdad materiales, que implica una actuación positiva de los poderes públicos para conseguir que las libertades sean reales y efectivas, es decir, para conseguir no solo que formalmente cualquier ciudadano pueda ejercer sus libertades, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de manifestación, libertad de sindicación, etcétera, etcétera, sino que este acceso al ejercicio de estas libertades sean reales y efectivas. Como luego veremos en Derecho Constitucional 2, a lo largo de todo el temario de los derechos, esto impregna toda la Declaración de Derechos, es decir, todos los derechos deben interpretarse de tal manera que implican prestaciones, implican actuaciones positivas de los poderes públicos para hacerlos reales y efectivos. No simplemente es la formalidad de que todos podamos acceder por igual. Exactamente lo mismo sucede en el caso de la igualdad. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por lo tanto, este es el pilar esencial de lo que llamamos Estado social, de un Estado prestacional, de un Estado que debe adoptar medidas positivas, de un Estado que supera aquel Estado liberal y debe debe llevar a cabo medidas positivas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y el apartado tercero enumera una serie de principios que, como digo, forman parte o son consecuencia directa del Estado de Derecho y del principio de legalidad al que luego nos vamos a referir, ¿no? La Constitución garantiza el principio de legalidad, que es el primero que menciona aquí, y los demás en alguna medida son consecuencia de este como parte del propio Estado de Derecho. La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Todos ellos principios importantes cuya explicación va a ser objeto próximamente en próximos temas de una explicación más detallada. Bien, con esto podemos pasar al siguiente epígrafe, que se titula Los principios ordenadores del régimen constitucional español. En realidad, dado que ya prácticamente pues, hemos leído todos los
preceptos que contiene el preámbulo de la Constitución, aquí simplemente trataríamos de sistematizar lo que son las opciones políticas fundamentales del poder constituyente que se derivan de estos principios que encontramos en el preámbulo. En primer lugar, estarían los valores constitucionales fundamentales. La Constitución los llama superiores. Yo prefiero decir fundamentales porque, además de los valores superiores del artículo 1.1, libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, yo englobo la dignidad de la persona que está en el artículo 10.1. Ya no está en el título preliminar, por eso no lo hemos leído. Está encabezando, abriendo en el pórtico del título primero de la Constitución, precisamente en el apartado 1 del artículo 10, que, como es obvio, es el primero del título primero de la Constitución. Bien, esta sería la primera gran opción, ¿no? El primer pilar de la Constitución. En segundo lugar estaría el Estado social y democrático de derecho. Nos vamos a referir de inmediato en su propio epígrafe, por lo tanto me remito. En tercer lugar está la opción por la democracia representativa, aunque en el título preliminar no se define de esta manera, pero luego vamos a encontrar la prohibición del mandato imperativo, las reglas de la representación, el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, cuando la Constitución regula todo lo relativo a las Cortes Generales y a la elección de las Cortes Generales. En cuarto lugar está la separación de poderes de acuerdo con un modelo parlamentario en el cual el gobierno tiene un origen en el propio Parlamento y responde ante el propio Parlamento. Esta opción fundamental tampoco está enunciada en el preámbulo. Esto es llamativo, en el título preliminar, porque lo normal sería que ya se estableciera la separación de poderes como principio, pero más bien se deriva de los títulos donde se va a regular el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No con este nombre, solo el poder judicial con este nombre, porque los otros se titulan las Cortes Generales y el gobierno y la administración. Ya lo iremos viendo. Ahora lo que importa es ver destacar que esta es otra de las opciones políticas fundamentales. En quinto lugar está la monarquía parlamentaria. También esta nos vamos a referir en un epígrafe específico un poquito después y por lo tanto me remito. Y en sexto lugar, el modelo de Estado autonómico, después de diversas dudas sobre su denominación, esta parece que es la que ha prevalecido, el Estado autonómico, que deriva del propio artículo 2 que ya hemos leído, pero como no solo hay un principio de autonomía, sino que hay un principio de unidad, un principio de autonomía y un principio de solidaridad, a los cuales nos vamos a referir a continuación. Muy bien, pues estos son las 6, podríamos sistematizar de otra manera, otros autores pueden señalar más, pueden señalar menos, pero yo creo que son los 6 grandes pilares que derivan de la Constitución. En alguna medida están enunciados en el preámbulo del título preliminar, como hemos visto en el epígrafe anterior, en otros no tanto, más bien principios que se derivan de un conjunto de regulaciones, de la regulación de los poderes, en los títulos tercero, cuarto, quinto y sexto, incluso la corona en el título segundo. En relación con todo esto, pues se configura ese principio de monarquía parlamentaria, o en el título octavo el Estado autonomista o Estado autonómico. Quiero decir que estos 6 grandes principios son un resumen, en alguna medida, de toda la Constitución. Con lo cual, ahora podemos pasar al siguiente epígrafe, que es el Estado social y democrático